Hello, everyone, and welcome to today's lesson. In this case, we are gonna talk about the present perfect. Bienvenidos a la lección de hoy donde aprenderemos sobre el presente perfecto. Y permíteme decirte que el presente perfecto suele ser a lo mejor desafiante para los hispanohablantes desde el hecho en que relacionamos inmediatamente el nombre presente perfecto por creer que vamos a expresar actividades, eventos, ideas, opiniones en tiempo presente y no necesariamente, ¿ok? Por definición, sabemos que el presente perfecto es ese tiempo gramatical que se caracteriza por señalar acciones o eventos que sucedieron en tiempo pasado, pero lo que sí tienen que ver con el presente es que de alguna forma son relevantes. No importa necesariamente un tiempo específico, pero si esto por definición no nos dice mucho, no te preocupes, vamos a ver unos ejemplos a continuación y muy seguramente te darás cuenta que nos expresamos así en cualquier momento de lo más casual y pues no es mayor desafío. Lo que sí es que hay que estar atentos, ¿de acuerdo? Entonces, pues let me show you some examples, right? Permíteme mostrarte algunos ejemplos en español y ya de ahí partimos, ¿ok? Tenemos la primera frase, he ido a otros países. He ido a otros países. Ojo que no dice fui a otros países, sino he ido, ¿ok? Después tenemos, hemos visto esa película muchas veces. Hemos visto. No vimos esa película muchas veces, sino hemos visto. Específicamente así, ¿de acuerdo? Y el último ejemplo, Laura ha buscado por todas partes. Bien, ¿te suena familiar más o menos este tipo de frases? ¿Te has expresado así? ¿Acostumbras expresarte así? Muy seguramente ni nos damos cuenta, ¿cierto? Bien, bueno, aquí lo relevante en este tiempo gramatical, en el tema de hoy, es lo siguiente. He ido, ¿ok? No dice fui, sino he ido, ¿de acuerdo? Hemos visto. De nuevo, no dice vimos, sino hemos visto. Y por último, ha buscado. No dice Laura buscó, sino ha buscado. Y de nuevo, quizá nosotros como hispanohablantes digamos, bueno, ¿qué diferencia hay entre si he ido y fuimos? ¿No es lo mismo? Quizá en el español no le encontremos mucha diferencia, pero, pero en el inglés sí implica, de nuevo, por definición, que fueron acciones realizadas en el pasado, pero son relevantes, hay alguna especie de conexión en el tiempo presente. Eso es lo que implica en, en inglés, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a conocer el primer elemento que tenemos aquí, es el verbo auxiliar have and has. Y si tú al ver este verbo dices, ¿qué no significa tener? Como verbo principal, es cierto, have and has significan tener. Sin embargo, en esta ocasión no van a funcionar como verbo principal, sino como un verbo auxiliar. Es decir, lo vamos a interpretar como hemos, han, etc. ¿De acuerdo? Have lo seguimos usando con los pronombres de sujeto que tienes en pantalla. I, you, we, and they, right? Mientras que has lo seguimos usando también con los pronombres en tercera persona del singular. ¿De acuerdo? He, she, and it, right? O bien nombres personales. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ver ejemplos desglosados. Empezamos con I have, right? Y de nuevo, aquí no estoy diciendo yo tengo, porque have no es un verbo principal en esta ocasión, sino lo vamos a interpretar, lo vamos a entender como yo he, ¿ok? Hasta aquí no estamos diciendo todavía una frase completa, solamente el yo he, ¿ok? Another example, you have, right? You have. Lo vamos a interpretar como tú has, todavía le falta, o ustedes han. Bien. And then we have, right? Nosotros hemos, ¿de acuerdo? Importante, en esta ocasión no estamos interpretando, no estamos usando have como tener, sino como un verbo auxiliar y ahí lo tienes funcionando, ¿ok? They have para un grupo de personas o de cosas, vamos a traducirlo como ellos han.
Nuevamente, aquí no hay frases completas todavía, sino viendo cómo es que va a funcionar el verbo auxiliar have o has. Ahora sí, entrando en los pronombres en tercera persona del singular, he has, el a. Recuerda que puedes sustituir el pronombre por el nombre personal de quien sea que te refieras. Daniel has, right? Luis has, etc. Siempre y cuando sea una persona nada más. Si hablamos de una chica, de una mujer, she has, lo vamos a interpretar como ella ha. De nuevo, puedes usar el nombre de la persona. Y por último, it has, cuando hablemos de alguna otra entidad, un sustantivo tangible, intangible, un trabajo, un proceso, una idea, lo que sea, que no necesariamente implique a una persona o a un ser viviente ni siquiera, ¿ok? Vamos a traducirlo como eso a, ¿ok? Entonces recuerda, lo principal aquí es entender que vamos a usar have y has como un verbo auxiliar. Acabas de ver ejemplos. Y el siguiente elemento importantísimo es el past participle, right? El past participle es la forma de los verbos que vamos a necesitar. Ahora, quizá te estés preguntando qué es esto del past participle, right? Bueno, permíteme decirte que afortunadamente también los tenemos, esta forma de los verbos la tenemos en español. Permíteme mostrarte una serie, un par de ejemplos de los verbos, ¿de acuerdo? Leer, comprar, jugar, comer, ver y romper. Estos verbos están en su forma base, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la forma en pasado participio de estos verbos? Leído, viene de leer, comprado, de comprar, jugado, comido, visto y roto. ¿Ya viste cómo es la terminación en español que predomina? ¿Sí? Ado, ido, edo. Y casos, digamos, que son la excepción, como visto y roto. ¿Ok? Ahí varía un poquito. En español también existen los verbos irregulares. ¿Ok? Pero estos son ejemplos en español. ¿Cómo es esto en inglés? Fácil. Let's gonna see some examples. Once again, we start with the base form, right? Empezamos con la forma base de los verbos. Read, buy, play, eat, see, break. Esos son los verbos en su forma base. Si nos interesa el pasado participio, aquí los tienes. Read, bought, played, eaten, seen, and broke. Estos verbos encerrados en amarillo son los que vamos a necesitar para, ahora sí, expresarnos, afirmaciones, negaciones, etc. ¿Ok? Importante conocer la forma en pasado participio de los verbos regulares como irregulares. En el enlace te dejaré un PDF con los 80 verbos irregulares más comunes que te recomiendo relacionarte con ellos, repasarlos, leerlos, acostumbrarnos a hacer una rutina de estudio para estar lo mayor relacionado con estos, o al menos saber que ahí en esa lista que te voy a dejar los puedes encontrar. Con los verbos regulares es más fácil, porque la forma en pasado participio de los verbos regulares sencillamente es agregar ed, tal y como lo es con la forma en pasado simple. ¿De acuerdo? Ahí tienes el ejemplo número 3. Play, played, and that's it, right? Ahora, sabiendo cuáles son los verbos en pasado participio, ahora sí pasemos a afirmaciones, right? So, let's gonna start with affirmative sentences. First, the grammar structure. We start with the subject, then the auxiliary verb, the verb in past participle form, and the complement, ¿de acuerdo? Quizá pensemos que la estructura gramatical es algo muy complicado. No, pasemos a ver el primer ejemplo. I have been there before, right? Ahí tenemos el sujeto, I, el verbo auxiliar have, yo he, been, yo he estado. Been viene del verbo donde su forma base es el verbo be, ¿de acuerdo? Entonces, el pasado participio, been, ha estado, yo he estado. I've been there before, ¿sí? Yo he estado ahí antes. No dice yo fui o yo estaba, sino yo he estado, right? Another example, they have gone early this morning. Ellos, un grupo de gente, se han ido temprano esta mañana. No dice ellos se fueron, sino ellos se han ido,
right? They have gone early this morning, right? Ahí lo tienes. El verbo auxiliar subrayado y negritas, y delante de este tienes el verbo en pasado participio en el primer ejemplo. And about the second one, there you go. Gone. ¿De dónde viene gone? Gone viene de go, right? Go when gone is the past participle form, right? Very good. Let's gonna see more examples. Of course, Mónica has done her homework, right? Mónica es el sujeto, como es tercera persona del singular. Mónica ha done es el pasado participio de do. Mónica ha hecho, right? Mónica has done her homework. And Luis has worked all day this week, right? Luis ha trabajado. Work es un verbo regular, únicamente agregamos ed, ya está en pasado participio, ¿de acuerdo? Y pues ahí lo tienes. Ahí tienes señalados los verbos en pasado participio, súper importante. Te lo voy a estar repitiendo durante todo el video, ¿de acuerdo? Ok, bien. Ahora, podemos toparnos con for and since en este tiempo gramatical, ¿de acuerdo? ¿Cómo interpretamos for? Bueno, vamos a traducirlo como durante, ¿sí? Durante. Y en español, cuando decimos durante, lo que ponemos o decimos después es una cantidad de tiempo, ¿sí? Durante 3 días, durante una semana, durante 15 días, durante 3 meses, etc. Well, in this case, it's the same, right? For 10 days, for 48 hours, for a month, for 50 seconds, for a year. Cualquier ejemplo, siempre y cuando sea una cantidad de tiempo. Segundos, minutos, horas, días, lo que quieras, pero que sea una cantidad de tiempo, right? And then we have since, y tenemos después since, que lo vamos a interpretar como desde, y para este vamos a usar un evento o bien un punto en el tiempo, ¿de acuerdo? Examples, of course. Since last month, desde desde el mes pasado. Since 1985, desde 1985. Since December, desde diciembre. Since her birthday, ahí está el ejemplo de un evento, desde su cumpleaños, ¿de acuerdo? Ahí lo tienes. Ahora, ¿cómo se usa esto en un ejemplo de una frase, de alguna afirmación? There you go. I have worked there. He trabajado ahí since 2021, right? I have worked there since 2021. Or 2021, it's also okay, right? Ahí lo tienes. And what about for? There you go. Claudia has studied for 3 days, right? Claudia ha estudiado durante 3 días, okay? Ahí lo tienes. Una cantidad de tiempo con for y un año o un punto en el tiempo con since, all right? Then we have more examples about affirmative sentences. En este ejemplo puedes ver la contracción del auxiliar have, right? I've already completed the task. Ya he completado la tarea, ¿sí? La actividad. I have already completed the task. Y otro detalle, vamos a otro ejemplo. Claudia has just finished her career, right? Claudia acaba de terminar su carrera. Atentos al primer ejemplo de nuevo, porque already significa ya. Ya he terminado esa actividad, ¿sí? Y va justamente en afirmaciones y después del verbo auxiliar, ¿sí? I've already completed task o I have already completed task, pero en afirmaciones. Lo mismo con just. Lo mismo con just, que en este caso sí cambia un poquito a cómo lo usamos nosotros en español, que sería algo equivalente a acaba de terminar su carrera, Claudia, right? El acaba, el apenas hizo ahorita en corto. Eso es lo que nos da a entender el just, right? Claudia has just finished her career, ¿de acuerdo? Muy bien. Now, what about negative sentences? Of course, there you have the grammar structure, right? We start as always with the subject, como siempre comenzamos con el sujeto, y have, has, seguido de not. Have not o has not, right? Plus the verb in past participle and the complement, right? Let's gonna see with the first example about negative sentences. The girl hasn't understood the topic yet, right? The girl hasn't understood the topic yet, and we haven't gone to school for 3 days.
Podemos decir the girl has not understood, la niña no ha entendido el tema, o we have not gone to school, no hemos ido a la escuela durante 3 días, right? Ahí lo tienes, está en la forma de la contracción de have not, has not, quedaría en haven't and hasn't, ¿ok? Muy bien. Otro detalle importante es el uso de yet, right? De yet. ¿Cómo altera, cómo lo interpretamos? The girl hasn't understood the topic yet. La niña aún no ha entendido el tema, ¿sí? O la niña todavía no ha entendido el tema, ¿de acuerdo? Yet se usa únicamente en negaciones y se interpreta como tal, aún no o todavía no. Por eso es que lo usamos exclusivamente en negaciones, all right? And let's see with more examples, of course. My brothers haven't worked this weekend, ¿sí? And Activision hasn't improved its anti-cheat yet since 2021. Seguimos con otro ejemplo de la contracción de have not en haven't. My brothers haven't worked this week. Y en el segundo ejemplo, Activision hasn't. Hablamos de una empresa, ¿verdad? Entonces usamos el verbo auxiliar correspondiente, su forma en contracción. Hasn't improved its anti-cheat yet. Y ahí tienes cómo es que yet se usa al final de la cláusula, ¿verdad? Al final de la cláusula, separado por una coma, since 2021, right? Y ahí tenemos todavía una frase un poquito más compleja, ¿sí? Pero más específica. All right? Very good. Now, if you're asking about the differences between present perfect and past simple, well, this is the moment, right? Si te preguntas diferencias entre el presente perfecto y pasado simple, recuerda, quizá en español podemos decir que no hay mucha diferencia, quizá, vamos a decir que sí, ¿verdad? Vamos a decir que no hay mucha diferencia, pero eso es en español. En inglés, recuerda que implican cosas distintas, ¿ok? Let's gonna see one example. More. I have studied English since 2022, right? I have studied English, right? He estudiado inglés. Recuerda que la definición nos dice que habla de acciones realizadas en tiempo pasado, pero aún son relevantes en el presente. Entonces interpretamos esta frase como que, comencé a estudiar en el 2022 y hay alguna conexión con el tiempo presente. A lo mejor no lo he dejado, a lo mejor ya no renuncié, a lo mejor no he dicho ya no lo estudio más, sino que ahí por etapas lo sigo estudiando, ¿verdad? Eso es lo que da a entender así digamos de ambiguo, ¿ok? Mientras que en el siguiente ejemplo, I studied English in 2022, podrás pensar que es similar, pero si te fijas no viene un verbo auxiliar como have o has, right? Y esta afirmación nos dice que estudié inglés en el 2022 y ya quedó atrás. A lo mejor o bien ya terminé de estudiar o bien ya decidí abandonar completamente o sencillamente ya no hay ninguna conexión con el tiempo presente. Okay? Very good. Now, let's talk about interrogative sentences, right? Vamos a hablar de oraciones interrogativas, de preguntas. Sabemos que existen dos tipos de preguntas, las básicas de entrada, ¿cierto? Let's gonna start with the yes, no questions, right? Iniciamos con el verbo auxiliar, ya sea have or has, dependiendo de nuestro sujeto, ¿sí? Posteriormente seguimos usando los verbos en pasado participio y el complemento según se requiera. Si hablamos de un ejemplo escrito, no olvidemos el signo de interrogación, y si hablamos de speaking, si hablamos de meramente algo hablado, pues la entonación adecuada, ¿de acuerdo? So let's gonna see the first example about a yes, no questions in the present perfect, which is, have you finished yet? Have you finished yet, right? Para una respuesta afirmativa, yes, I have. Y para una respuesta negativa, no, I haven't, right? Fíjate bien cómo inicia con el auxiliar. Have you finished yet? Yes, I have, or no, I haven't. Importante esto, de los temas más básicos, que
se responde con el mismo auxiliar con el que se preguntó. Another example, have they come before? Ellos han venido antes, right? Si fuera una respuesta afirmativa, yes, they have, or no, they haven't. Obviamente, en la pregunta puedo usar el nombre de las personas si es necesario. Have your brother and sister come before, right? Or have your parents come before? Y ya después en la respuesta, para no sonar repetitivo, uso el pronombre de sujeto correcto, ¿verdad? Ahora, si te preguntas, ¿por qué está este yet ahí? Bueno, porque también podemos usar yet, ¿sí? Es opcional, ¿de acuerdo? Y en ese caso cambia la pregunta a como, ¿ya has terminado? Okay, very good. Now, more examples, of course, right? Remember how we start with the grammar structure, right? Recuerda cómo nos dice la estructura gramatical que hay que comenzar con have or has, sujeto, verbo en pasado participio, el complemento y el signo de interrogación. Has it improved? Right? ¿Qué pasa si hablo de algún, de nuevo, de algún proyecto, de alguna máquina, de X cosa, que no necesariamente es una persona? ¿Sí? Well, yes, it has for an affirmative answer, and no, it hasn't for a negative answer, right? Has Mari read it? ¿Lo ha leído Mari? Yes, she has, and no, she hasn't, right? En este último ejemplo, fíjate cómo usé el nombre personal de quien me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? Ahora, para pasar a las WH questions, first we have to remember the WH words, right? Para pasar a las preguntas de información general o también conocidas como WH questions, pues primeramente recordemos que las WH words son what, where, who, when, how, and why. Por ejemplo, ¿sí? Estas palabras conocidas como WH words, porque la mayoría comienzan con WH, ¿sí? Las necesitamos para las WH questions, right? Por su traducción, si es que hace falta, interpretamos what como qué o cuál, where, dónde, who, quién, when, cuándo, how, cómo, and why, por qué. Ahora sí, ¿cómo las usamos a la hora de formular este tipo de preguntas? Let's gonna see the grammar structure, right? We start with the WH words, then have or has, the subject, the verb in past participle, the complement, and the question mark. Sonará algo muy extenso. As easy as that. How have you been? How es la WH word, have, el verbo auxiliar, you, el sujeto, and been, the past participle, right? Recuerda que el complemento depende si lo requerimos o no. How have you been? ¿Cómo has estado? Pregunta que puede ser un saludo, siempre y cuando lo digas a alguien que conoces desde hace mucho tiempo, right? Alguien que tengas mucho tiempo sin ver, pero que ya le conozcas. How have you been? ¿Cómo has estado? Right? A lo que podemos responder tranquilamente, I've been fine, thanks. He estado bien, gracias, right? I've been fine, or I have been fine, right? Or so far so good, right? Another example, what have they done? Y de nuevo, estas preguntas se caracterizan porque pues no las respondes nada más con yes or no, sino con cualquier otra frase siempre y cuando tenga sentido, ¿cierto? Alguien te pregunta, what have they done? ¿Qué han hecho? ¿Sí? Imagínate que pasó algo, what have they done? ¿Qué han hecho esas personas? ¿Sí? Por ejemplo, I don't know, I've just got here, right? I don't know, I just got here. ¿Sí? No sé, acabo de llegar, right? Very good. Continuamos con un otro ejemplo sobre WH questions with present perfect, right? Y tenemos why has he said that? Why has he said that, right? ¿Por qué ha dicho eso? Why has he said that? Y de nuevo, un ejemplo, una respuesta. He hasn't eaten yet. No ha comido todavía. So he's not in the mood, right? No está de humor. Okay, recuerda estas preguntas siempre y cuando la respuesta tenga sentido. ¿Sí? Válido, ¿ok? No tienen una respuesta predeterminada, a diferencia de las yes-no questions, que estas últimas se responden únicamente con sí o no, yes or no, right? Now, it's time for practice.
Are you ready? Complete the phrases with have or has. Okay, so let me show you the first phrase. The movie already started. What is the correct auxiliary verb we need in that case? The movie have or the movie has? Take your time when you're ready. Okay. Did you finish? All right, let's gonna check your answers, okay? There you go. That's it, exactly. Very good. Very good. You're really good, okay? Now, let's gonna check another one. You ready? What about Rachel and I read many interesting stories in class? Rachel and I have or Rachel and I has? Exactly, very good. That's it. You're really good. You're really good. All right? That's right. Rachel and I have read many interesting stories in class. Very good. Let's gonna try another one, all right? In this case, we have to choose the correct option. The movie was great. I've what? I've see, I've saw, or I've seen. What is the correct option? The movie was great. That's great. Pretty good. The option C is the correct one. I've seen it 5 times now, right? What about the next activity? In this case, you have to put in order the words below. We have that example, and then we have the next one. Are you ready? Take your time, of course. Stop this video a little bit. All right? When you're ready, okay? Have you finished? Are you sure? All right, let's gonna check the first sentence, okay? Remember, try to identify the subject first, then the auxiliary verb, the verb in past participle form, okay? All right? Here you go. Richard has gone to the library. Is the same as your answer? I'm pretty sure you are doing a great job, okay? What about the second? It's a question. You got it? All right, here we go. Fantastic, very nice. Have I explained it well? Very good, very good. All right, so remember, let me know in the comments if you have any questions. And as always, don't forget to like, share, and subscribe, okay? And of course, thank you so much for watching, okay? I'll see you on the next lesson.